Yo soy empresaria, tengo cerca de 300 empleados. Por supuesto que no quiero que fracase México. Yo tengo que pagar nómina, seguro social, impuestos cada mes. Yo soy empresaria, tengo cerca de 300 empleados. Por supuesto que no quiero que fracase México. Yo tengo que pagar nómina, seguro social, impuestos cada mes. Andrea, estoy hablando y vamos a respetarnos. Adelante. O sea, la presidenta Claudia Sheinbaum no necesita recomendaciones, con todo respeto, de Xóchitl Gálvez. La presidenta tiene un 80% de aprobación del pueblo de México. No, hoy definitivamente lo que ocurrió porque, bueno, por ahí Xóchitl Gálvez ahora resulta que quiere trabajar con Morena, se quiere unir al partido que tanto en algún momento le tiró, que pues eran unos corruptos. Y la verdad es que Andrea Chávez le termina dando una cátedra, de verdad que al principio todo iba muy bien, pero finalmente casi terminan hasta cortando o mandando a corte el programa. Así que definitivamente quiero que veas lo que está ocurriendo en el mundo de la política. Así que muchas gracias el día de hoy porque te encuentres por acá. Ya nos vemos en otra de estas emisiones. Y vámonos justo ahora, súper rápido, con este video, amigos, que la verdad está top. Empieza a reconocer que requiere a la oposición. Hasta hace unos meses era cero diálogo con la oposición. Ojalá se siente. Yo soy empresaria, tengo cerca de 300 empleados. Por supuesto que no quiero que fracase México. Yo tengo que pagar nómina, seguro social, impuestos cada mes y créeme que la cosa está bien dura. Entonces, yo no deseo el fracaso. Ojalá nos escuche. Ojalá de verdad esté dispuesta a escuchar otras opiniones. Y yo, encantada, le puedo decir cómo podemos generar confianza en el país para reactivarlo ante este momento tan difícil que estamos pasando. No celebro que haya aranceles al tomate, no celebro que nos hayan cerrado la exportación de ganado, pero eso tiene que ver con malas políticas públicas. El gusano barrenador regresó porque le quitaron el recurso a Senacica. El sexenio pasado. El sexenio pasado. No regresó. Sí, claro que regresó. Pero no por eso. Andrea, estoy hablando y vamos a respetarnos. 2,000 millones de pesos le quitaron a Senacica, dejan entrar ganado ilegal a México, falta certificación sanitaria, por eso regresó el gusano barrenador. Se puede controlar, sí. Hay que escuchar a los empresarios. Tenemos el problema del tomate. Qué bueno que ayer se reunió con los empresarios que producen tomate, generan muchísimo empleo. No es una buena noticia, pero necesitamos mejorar el cabildeo en Estados Unidos. Yo creo que si está dispuesto a escuchar, yo encantada. ¿Te parece? A ver, yo ayer que escuché a la presidenta también sentí como que dijo, bueno, a ver, vamos a ponernos todos del mismo lado. Lo dijo de una manera pues un poquito más agresiva, pero sí siento que quiere ella que la oposición le apoye en este tema de Estados Unidos. ¿Cómo lo ves tú, Andrea? Más bien esperamos otra actitud de parte de la oposición, quienes nos encontramos en el partido, en el gobierno Morena, quienes se encuentran en el gobierno federal, y lo digo yo acabando de terminar una experiencia compartida, plural, que tuvo que ver con la comisión de senadores que atendieron a Washington para buscar bajar el impuesto que se pretendía imponer contra las remesas del orden del 5% en el proyecto presupuestal estadounidense. Como ustedes recordarán, muchos senadores de todos los partidos políticos acudimos en 2 ocasiones a hablar con nuestras contrapartes, y en la segunda ocasión en la que nos tocó hablar con nuestra contraparte allá en Washington, se bajaron el PRI y Movimiento Ciudadano. Siempre esperamos otra actitud. ¿A qué nos referimos? Cuando se ataca a nuestro país en materia de economía, en materia de multilateralismo, cuando se difama a nuestra presidenta, cuando se calumnia a servidores, funcionarios, me parece que lo más sensato, si de verdad amamos a nuestro país, es cerrar filas, independientemente de nuestros partidos y nuestros colores. Porque si no cerramos filas, como sí lo está haciendo el pueblo de México, o sea, la presidenta Claudia Sheinbaum no necesita recomendaciones, con todo respeto, de Xóchitl Gálvez. La presidenta tiene un 80% de aprobación del pueblo de México. 4 de cada 5 mexicanas y mexicanos lo aprueban. No, pero que sí hace falta que los partidos se involucren y que cierren filas en este tipo de actividades. Ahora, con el impuesto al tomate, por ejemplo, con una serie de anuncios de amenazas arancelarias, me parece que todos deberíamos cerrar filas en lugar de andar difamando y calumniando a nuestra presidenta de la República. ¿Pero que al quién final, la calumnió? No, se ha dado una suma al discurso opositor con las declaraciones del abogado precisamente de Ovidio Guzmán, y eso lastima a México en un momento complicado, ¿no? De relación con los Estados Unidos. Creo que algo puso Alejandro Moreno, no es que ¿verdad? lo celebren, Ajá. pero sale Marco Cortés diciendo X o Y, sale Alito Moreno diciendo X o Y, sale Jorge Romero, en fin. Yo creo que es muy importante no caer en un diálogo de oídos cerrados, como en todos los temas en este país, cuando se trata de decirle al oficialismo cómo sí se pueden hacer las cosas mejor y cómo el pueblo de México merece de ustedes una respuesta más responsable.
ha habido una convocatoria desde Movimiento Ciudadano, desde el principio de las amenazas y el buleo de Donald Trump hacia México, a la unidad nacional. Nosotros nunca hemos dicho lo contrario. Nosotros hemos estado siempre pendientes de la comunidad migrante en los Estados Unidos, de la comunidad mexicana que depende también de la comunidad migrante de los Estados Unidos y de todo el pueblo mexicano que depende de la economía con los Estados Unidos y viceversa. Siempre hemos dicho unidad nacional. Ahora, eso no quiere decir que el gobierno, que tiene la responsabilidad de convocar a todas las fuerzas políticas y al pueblo de México permanentemente, se le quite esa responsabilidad. Gobernar implica escuchar. Gobernar implica convocar. Gobernar implica hacerlo una y otra vez. Esa es su responsabilidad. De nosotros, Movimiento Ciudadano, no van a nunca a tener un regateo. Ahora, ¿qué si sigue en esta etapa? Porque es una etapa muy distinta de hace unos meses cuando empezó Donald Trump. Siguen resultados muy concretos del gobierno en materia de política exterior y de relaciones binacionales. Seguimos debiendo la comisión bicameral del Capitolio con el Congreso mexicano. De nada sirve que vayan 3 senadores y 2 diputados. Ni diputados fuimos, fíjate. No, a los diputados ni nos invitaron, porque Andrea, no porque tendría que ser... Exterior, no, me vas a perdonar, Andrea, pero la política exterior es materia de todos los mexicanos. Dice y la comisión y bicameral... Andrea, la comisión bicameral está compuesta por diputados y senadores, tanto de México como de Estados Unidos. Y te voy a decir por qué, porque en materia de política exterior le sabemos bastante. Mira, en Estados Unidos la política exterior la llevan los diputados, o sea, el Congreso. Entonces es muy importante el intercambio entre Congreso mexicano con sus 2 cámaras y el Capitolio con sus 2 cámaras. Y aquí la Cancillería debe, como deben muchas cosas, está desaparecido el canciller, ni en Estados Unidos lo ven, ¿eh? Si aquí no lo ven, no se preocupen, allá que tampoco. Lo iban a despedir, y la presidenta sola todo el no tiempo. lo iban a sustituir. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa a esto? La presidenta una serie de foros Pero multinacionales. no, de paseo. Pero mira, la alternativa, nada más para terminar la idea, la alternativa a todo esto es sí unidad nacional, pero ya ha resultado sí un tono más fuerte de México ante las bravuconerías de Donald Trump. Y número 3, los estados de la República tienen que hacer su chamba. ¿Cómo qué? Pues necesitan empezar a anticiparse, porque si no se anticipan en la mesa, el diálogo va a seguir siendo unilateral. Hoy hay un diálogo unilateral. Donald Trump tampoco es una perita en de dulce, México como con para Estados provocarlo, Unidos. ¿no? No, Azucena, pero hay diálogo multilateral con los gobernadores, con las cámaras empresariales, con las universidades. Ahí no se está haciendo nada. Yo espero que la presidenta sea menos soberbia que Andrea. La soberbia es un pecado que se paga en vida. Yo creo que es momento de escuchar a todos. Todos tenemos algo que decir. Especialmente coincido con ella en que hay que hacer un tratado en materia comercial, seguridad y migración. ¿Con la presidenta? Con la presidenta. Lo puso hace algún par de meses. No es el Plan México, es este tratado bilateral que están intentando hacer con Estados Unidos. Me parece adecuado. Y yo pongo en la mesa un tema muy específico. Una agencia binacional de aduanas. Hay una gran queja, y eso no tiene que ver con quitar soberanía, de que entran armas de Estados Unidos a México y de que entra fentanilo a Estados Unidos. Si tienes agentes binacionales perfectamente preparados, cuidándose unos a otros, eso puede ser un camino. Yo lo he venido proponiendo. Necesitamos, yo creo que sí, gente con más experiencia en relaciones internacionales, con todo respeto. El que nos hayan puesto el arancel al tomate no es una buena noticia, es un fracaso de la política. Pero no es un arancel, termina un tratado. Bueno, pero... Termina la validez. ¿Es un arancel? Sí, pero te lo pusieron. A ver, regresamos con Estados Unidos, es lo que más le importa, que pare el tráfico de fentanilo. Muchas de las amenazas tienen que ver con una política fallida y hay que decirlo con todas sus letras. Yo reconozco que este gobierno cambió la política de seguridad, pero que estamos pagando las consecuencias de una política de colusión con la delincuencia organizada de López Obrador. A ver, Tabasco. Una negligencia criminal, la barredora. Bueno amigos, pues ustedes qué tal, cómo ven esa situación, cómo ven esta cuestión. Pues esto fue lo que estuvo ocurriendo, un poco referente al tema de Xóchitl Gálvez, que pues si bien no le dieron el beneficio de la duda, sí que le estuvieron diciendo bastantes cosas y la verdad es que Xóchitl se queda básicamente callada. Andrea Chávez, una senadora por parte del pueblo que termina haciendo bien las cosas, termina demostrando muy muy claramente el conocimiento que ella tiene en la materia política. Y pues vamos a ver cómo concluye, porque pues de ahí le termina diciendo no le des consejos a la presidenta, le sacan su trapitos al sol a Xóchitl Gálvez y bueno, eso termina siendo un caos completamente, me atrevo a decirlo. Pero vámonos con el video, vámonos con la información que la verdad está súper buena. Y pues amigos, si les gusta el video, si les llama la atención, suscríbanse a este canal, estén al pendiente y vámonos con el video. Era un cuarto de empresarios de al lado, no, como le quieran llamar, de gente que tiene experiencia, conocimiento para el tema del gusano barrenador, para el tema del tomate, para el tema de los aranceles que hoy tenemos al aluminio, al acero. O sea, realmente hay muchos problemas latentes que necesitamos resolver con Estados Unidos. Yo creo que sí hay que terminar de acordar, ya sea la revisión del Tratado de Libre Comercio o si tiene que juntarse lo de seguridad, que Estados Unidos es lo que más le importa, que pare el tráfico de fentanilo. Muchas de las amenazas tienen que ver con una política fallida y ahí hay que decirlo con todas sus letras.
Yo reconozco que este gobierno cambió la política de seguridad, pero que estamos pagando las consecuencias de una política de colusión con la delincuencia organizada de López Obrador. A ver, Tabasco. Una negligencia criminal. La barredora en Tabasco no se puede entender sin la presencia del exsecretario de Gobernación, Adán Augusto, actualmente en el Congreso. ¿Cómo que no se dio cuenta que su secretario de Seguridad Pública era un nampón y era un delincuente? Entonces, esas cosas se tienen que poner en la mesa, aceptar que fracasó durante el sexenio de López Obrador la política de seguridad y tratar de hacer un acuerdo con Estados Unidos sin tener miedo al tema de la soberanía. No hay peor pérdida de soberanía. Pero así como para ingresar al territorio y eso No, nadie habla de eso. Porque... Colaboración. Colaborar significa llegar a acuerdos en materia comercial y migración. A ver, Andrea, sí hay un cambio en la estrategia de seguridad. Obvio y evidente, ¿verdad? Para terminar de cerrar varios temas, porque aquí se vienen a ser las expertas en las mesas y no es del todo correcto. Se dijo que el culpable de la entrada del gusano barrenador es Senacica en nuestro país. Quien precisamente identificó los casos de gusano barrenador en nuestro país fue Senacica, en la frontera sur. Y es gracias a la intervención de la Secretaría de Agricultura y gracias a Senacica que el gusano barrenador no ha llegado a estados como el mío, uno de los principales estados ganaderos. Claro, cerraron las fronteras, pero no han llegado a las zonas libres, a las zonas limpias, a las zonas de ganado tipo A, como son Sonora o Chihuahua. Y esto se debe pues a la extraordinaria colaboración entre Senacica, Secretaría de Agricultura, y a la enorme responsabilidad de nuestros productores pecuarios, a quienes yo quiero felicitar, particularmente a los chihuahuenses, que la están pasando mal porque no somos el principal productor de ganado, pero sí somos el principal exportador de ganado en pie hacia los Estados Unidos, y por eso pues mi respeto, admiración y reconocimiento. Ahora bien, aterrizando en el asunto de la violencia y la inseguridad, hay que decirlo claro. En el sexenio de Felipe Calderón, los homicidios aumentaron en un 200%. Hay que revisar solamente el historial de este delito, que es uno de los delitos que Fox y más Calderón. Fox tenía casi nada, ¿no? No, y con Calderón se multiplicaron en un 200%, con Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública. Hay una diferencia, me parece, estructural entre lo que está pasando en Tabasco y lo que pasó en ese momento, porque he visto que la oposición ha querido hacer una trampa. Incluso estaba viendo el video de Xóchitl Gálvez y me parece que es incorrecto a todas luces. ¿Por qué? Con Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública, que por cierto ya tiene una condena, no es una acusación, no es una orden de aprehensión, no es una investigación. Con Genaro García Luna hubo bastantes personas que le hicieron saber a Felipe Calderón sobre los nexos de García Luna con el cártel de Sinaloa. Tomás Ángeles Aguajare, que era director del heroico colegio militar, y el general Javier Herrera Valles, a quien le costó más de 4 años de libertad el haber denunciado a Genaro García Luna. Estuvo en prisión. Después de haberlo denunciado, lo metieron a la cárcel. ¿Qué pasó? Allí siguió, a Genaro García Luna le dieron la medalla al mejor policía, lo reconocieron, lo siguieron impulsando. ¿Qué pasa en el estado de Tabasco? Se hacen unas denuncias del Ejército, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Inmediatamente se procede a la investigación y la investigación avanza. Que tope hasta donde tope, Bueno, querida es que Susana. la orden de aprehensión se gira hasta el 2025. Pero te voy a decir una cosa. Las órdenes de aprehensión la gira el Poder Judicial, no el Poder Ejecutivo local. O sea, la Fiscalía ya tenía elementos de investigación. Entonces, ¿qué diferente? Uno, es complicidad e impunidad, y otro es no proteger a los delincuentes. Entonces, como de que, ay, no sabía, sí sabía. Yo quiero saber, ¿tú sabías si tu hermana era secuestradora, Xóchitl? ¿Tú sabías? ¿Tú sabías si tu hermana era secuestradora? ¿Quieres hablar de mi hermana? No, Hablamos de pero mi pues hermana. yo siempre pregunto, o sea, porque Bueno, a ver, es lógica elemental, pues. Si tú crees, es lógica elemental. si tú crees que te sientes Porque es bien lo mismo, pues, preguntándome yo ese siempre tema, me pregunto. ella está sujeta a un proceso, está condenada, pero eso la no te hace verdad a ti culpable, ¿o sí? son unos ineptos, Ya, son pero unos eso te hace a ti corruptos, culpable. acéptenlo. Te El hace gusano culpable. barrenador estaba erradicado en este país. Llegaron ustedes y entró Que juzgue la el audiencia, secretario pues. de Seguridad Pública de Que juzgue la Tabasco, es un ampón, y Aguántame. ustedes lo protegieron. Que juzgue Lo la protegieron audiencia, porque que juzgue la audiencia. protegen Yo por los eso pregunto, delincuentes. A ver, Laura. Aguántenme ese tono, porque ese es el tono que quisiéramos escuchar para defender a la comunidad migrante en los Estados Unidos. Miren, la comunidad migrante en los Estados Unidos produce casi el 8% del PIB de los Estados Unidos de Norteamérica. Casi 800,000 millones de dólares en industrias varias, que es lo que aporta a la comunidad y que estaría esperando un tono así de enérgico y duro del gobierno mexicano y todos sus amplios sectores para defenderlos del atraco de Donald Trump. A mí lo que me preocupa y le preocupa a Movimiento Ciudadano son estas mentiras que se vienen a decir por parte del régimen y de la vieja política. Primero, la falsa y la fallida estrategia de seguridad, iniciada por el PRIAN, con la militarización de la seguridad pública y perpetuada desde López Obrador y ahora por Claudia Sheinbaum, no va a dar los resultados. Ya dejen ustedes que los Estados Unidos espera. Los Estados Unidos no tienen por qué venir a ponerle ninguna agenda a México de ningún tipo, mucho menos Donald Trump. México le debe a los mexicanos seguridad y paz y no se la estamos dando. Y en todas y cada una de las veces los Estados Unidos viene a ponerle la tarea en la mesa al gobierno de México de las cosas que su fiscalía y que su equipo tendría que estar haciendo desde la presidencia de la República y la presidenta todos los días. A mí lo
lo que me preocupa, y lo digo con toda claridad, es que dejemos la política exterior, la relación con los Estados Unidos, que es tan importante, solo en manos de Donald Trump de un lado y solo en manos de Claudia Sheinbaum del otro lado. Eso no puede suceder, porque si queremos tejer una relación binacional, tenemos que involucrar a todos los sectores, e incluso a la presidenta le conviene, porque si no, entonces sale sola, como le ha pasado todo este tiempo, a responder por sitios y troyanos. Eso es un error de estrategia política, pero también de política exterior. Tenemos que activar a los congresos, tenemos que activar a los sectores empresariales, a los estados. Nuevo León y Jalisco están poniendo el ejemplo como gobiernos naranja de cómo tejer una relación binacional a partir del buleo de Donald Trump. En Nuevo León estamos teniendo el programa, en Nuevo León tenemos el programa, de hecho, Nuevo León, para proteger la economía local, se están dando incentivos fiscales a las empresas y se está tejiendo una relación multilateral con los Estados Unidos en distintos estados de los Estados Unidos y Nuevo León. En Jalisco se están teniendo mesas sectoriales todo el tiempo con las distintas empresas que están trabajando en los Estados Unidos con Jalisco y viceversa en los estados de la República Mexicana y Americana para tener una buena política multilateral. Entonces podemos venir a decir muchísimas cosas, hechos son amores, y aquí es en donde se pone el ejemplo de cómo más allá del discurso, los hechos, la gente está siendo protegida por dos gobiernos que sí se están preocupando por el multilateralismo. Bueno, no lo sé, porque todos echan porras, ¿verdad? A sí mismos. Pero Exacto. Nosotros sí podemos hablar bien de nuestros gobiernos, No, pues sin no, ninguna pena, Sin sin ninguna que el pena. gobernador de Nuevo León es un corrupto, nada más. Yo no tengo esa opinión y la gente de Nuevo León tampoco. No, Xochitl, bueno, pero pon tu sí, denuncia en Nuevo León, no, correspondiente. a Pon ver, tu denuncia vimos los terrenos que se adjudicó, vimos los contratos a través del papá, o sea, no, eso no lo podemos negar, Yo creo que ni hay porque que sea de ponerse en MS, las a ver, denuncias correspondientes de ser el están las denuncias, pero hay Pero una es que protección. responden igual que responden Sí. los otros, ¿me explico? O sea, Perdón. No, Es que son nosotros- iguales, Ellos son ni las iguales. denuncias les gustan. Nosotros Son siempre hemos iguales, son dicho, iguales. si hay Presenten la pruebas, denuncia. presenten las Es el denuncias. PAN, ¿Por qué no lo hacen? Porque PAN, pueden decir cualquier son lo cosa mismo. ante un Y no micrófono o ante un tengo- no, periódico. no tengo esa mismo. impresión Con las del de Jalisco, pruebas por y con ejemplo. De Pablo Lemos. De las Pablo pruebas de la no tengo mano. esa impresión, pero esos excesos de Nuevo compra- León del que compra son Cybertrucks para inaceptables. combatir la seguridad en Y lo Jalisco. tenemos que decir desde la oposición, desde dentro del partido, porque eso es lo que ha hecho que en este país la corrupción sea Es que si es el opinión cáncer. personal. Pues amigos, ¿cómo ven esa situación? Definitivamente por ahí, pues obviamente estamos viendo el tema con Xochitl Gálvez, las cosas que se dicen, lo que está ocurriendo, y bueno, la verdad es que a veces es complicado de entender y de comprender del todo, pero bueno, esto es lo que se vive y lo que está ocurriendo ahora respecto al tema Xochitl Gálvez. Así que amigos, muchas gracias el día de hoy por estar aquí presentes en el canal. Obviamente, pues no se olviden de dejar un muy buen like, un me gusta, estar al pendiente de esta información que la verdad está muy pero muy buena. Así que amigos, de verdad les agradezco un montón que puedan estar por aquí. Pues bueno, definitivamente Andrea Chávez tiene sí ya un sector de la población que la verdad está bastante interesado en lo que se hace en el país. Y pues por otro lado la oposición dando sus patadas de ahogado, tratando de hacer comentarios